Comentando historias, con Miguel Adrián. La historia del Antiguo Egipto es un relato inmensamente largo, de una sociedad que se debate entre el orden y el desorden, entre la unidad y la fragmentación, una sociedad cautiva. Vamos a estudiar. Las fuentes de la historia egipcia son muy diversas. Lo primero, en el siglo V a.C., Heródoto visitó Egipto, al que le dedicó extensas descripciones de su geografía, historia y costumbres del país. Lo dejó por escrito en el segundo libro de sus 9 libros de la historia, pues vio Egipto en los últimos días de los periodos dinásticos. Un Egipto envejecido, en decadencia, pero vivo aún. En el siglo III Manetón, un sacerdote egipcio escribió la Egipciaca, bajo el influjo griego, es decir, está en griego, y en época helenística, el que divide la historia en 31 dinastías faraónicas, desde Menes hasta los Ptolomeos. Debemos decir que su huella es indeleble, pues los historiadores modernos aún siguen las pautas marcadas por este sacerdote egipcio. La historia egipcia está agrupada alrededor de 6 periodos fundamentales, que son los periodos diagnósticos de esta cultura, que son el periodo predinástico, el periodo dinástico, luego vienen 3 periodos imperiales, que es el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Y finalmente el último periodo, que algunos dividen en 2, que es el último periodo dinástico, en el que ya Egipto está en franja de cambio. Los periodos de esplendor están separados por periodos transicionales igualmente relevantes, pues en algunos casos fueron muy duraderos. Con todo, en las fuentes las cronologías difieren notablemente unas de otras, por lo que yo voy a elegir los que me permitieron ir armando la cita histórica. Vamos a estudiarla. Pónganse cómodos. Bueno, el periodo predinástico. El periodo predinástico se caracteriza por el establecimiento de grupos agricultores alrededor del Nilo, que crearon las primeras necrópolis, es decir, los primeros cementerios o ciudades de muertos, ¿no? Los primeros vestigios de cerámica y las primeras unificaciones territoriales, que preparan el camino a la unificación del país bajo la corona de un solo faraón. Este periodo predinástico empezó al final del Neolítico, con la secuencia cultural formada por la cultura bagariense, después viene la ambraciense o Nakada I, después aparece la cultura gersense o Nakada II, que es simultánea a la cultura Mahadivi en el Bajo Egipto. Desde el punto de vista artístico, nos interesa mucho la cultura ambraciense, también conocida como Nakada I, pues desarrolla una cerámica rojo pulido de rayas blancas con escenas estilizadas. Y sobre todo, bueno, tiempo después, la cultura gersense o Nakada II, con centro en la región de Fayum, que produce una cerámica ahora con rayas rojas sobre fondo claro, es decir, invertidas completamente, con figuras de animales, hombres y barcos alargados. En esta época se producen procesos de unificación que dieron forma al periodo dinástico posterior. Al producirse la expansión egipcia, es interesante porque alcanza a Mesopotamia, y no solo se alcanzan, sino que se cruzan. Hay un cruce de caminos, hay un cruce cultural, se toca. Entonces, ¿qué pasa? Hay un intercambio cultural en el cual Egipto adopta la arquitectura de ladrillos, construcciones de contrafuertes, sellos cilíndricos y el tema del león flanqueado por 2 animales, que es el motivo de Gilgamesh, que es un motivo mesopotámico. Por su parte, Mesopotamia asume de Egipto los modelos de vasos, el motivo de los animales entrecruzados, entre otros elementos relevantes. Así inicia el periodo dinástico. El periodo dinástico, que también es conocido como periodo arcaico o tinita, pues los reyes de este periodo proceden de la ciudad antigua. Es un periodo que dura cerca de 400 años, que inicia con Menes, que es un personaje que también es conocido como Narmer, Menes Narmer, o se piensa que es el mismo, ¿no? No hay un acuerdo al respecto. Entonces, resulta que, bueno, es el caudillo que unifica el Alto y el Bajo Egipto bajo una sola cabeza, bajo su mando. Entonces, para tal efecto, funda la ciudad de Menfis,
y luego dedica ahí el templo al dios Pat. Pero su gran logro no es ni lo uno ni lo otro, sino haber fundado la primera dinastía de reyes egipcios, que es un elemento fundamental para la cultura egipcia, importantísimo, ¿no? Todos los años. El periodo dinástico abarca las dos primeras dinastías, entonces, ¿no? Que es un total de 18 reyes que dejan establecidas ya las características propias de la monarquía egipcia para los siglos venideros. Por eso, pues este periodo pues, es la base del Egipto imperial, ¿no? Es el cimiento. De esta época casi todo está en ruinas, ¿no? El templo de Pat está completamente destruido, pero se han encontrado objetos y esculturas de faraones posteriores que fueron añadiendo elementos durante su reinado para dejar su huella propia. Un logro muy importante de este periodo es la escritura, pues acerca del año 3500 a.C. aparecieron los primeros signos y en otras dinastías quedó codificada ya la escritura jeroglífica con más de 30 signos, aunque después se va a complejizar. Lo que nos da pie al Imperio Antiguo. El Imperio Antiguo es el primer gran periodo del Imperio Egipcio y está gobernado por 4 dinastías: la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. En esta época se viven 500 años de paz y prosperidad. Egipto está bien posicionado con un gobierno estable, pero encabezado por un faraón, que es un rey dios, que ostenta un poder supremo. Mientras que la nobleza aporta todos sus saberes para administrar el país. Luego, la población aporta todas sus fuerzas, ¿no? Para la agricultura y para las obras faraónicas. En este momento eran bien remuneradas, deben saberlo, pues las transacciones económicas eran con granos, alimentos y productos diversos. Esta época, justamente, es la época de las pirámides de Egipto, ¿no? Durante la tercera dinastía, el faraón más conocido es Sócer, pues él encargó al arquitecto Imhotep, que es el primero que aparece registrado en la historia egipcia como arquitecto. Le encarga su monumento funerario, que inicialmente constaba específicamente de una mastaba, que es, como lo van a ver, una base, un basamento enorme, ¿no? Pues de piedras, y que pues, le agregaron una barra perimetral, y después salieron todos a verlo y dijeron, no se ve nada, y bastaba. Entonces resulta que decidieron ponerle niveles superiores más pequeños, sobreponer más tabas, hasta lograr una pirámide escalonada, como las conocemos ahora. Y pues así tenemos la primera pirámide de Egipto. La primera. Fue durante la cuarta dinastía cuando se construyeron las más grandes y famosas pirámides de Egipto. Entonces, una vez que Sócer hizo lo propio, los demás enloquecieron. Entonces, las pirámides de Gizeh son las más famosas. Todos conocemos las pirámides de Keops, Efren y Micelinus, que aparecen como grandes formas geométricas que contrastan con las dunas de onduladas de Grecia. Y entonces, durante la quinta dinastía, se fue consolidando la idea de considerar al faraón como hijo encarnado de Dios Ra, lo que poco a poco fue beneficiando a los sacerdotes dedicados al culto de Dios Ra. Pero por otro lado, fue restando importancia al faraón, llevando al país a la decadencia. Entonces, aquí vamos a decir, durante este imperio antiguo de la cuarta a la sexta dinastía, quedaron completamente construidas las 100 pirámides que hay en Egipto. Lo que con el tiempo, imagínense, construir 100 pirámides, lo que con el tiempo fue pasando la factura a la administración pública, pues construirlas fue muy costoso y mantenerlas fue otro tanto, lo que llevó al país a la quiebra económica, justo con problemas sociales, de manera que pues Pepi II será el último faraón del imperio, a partir de lo cual viene el primer periodo intermedio, también conocido como época feudal. El primer periodo intermedio es bastante nebuloso en información, pues por lo menos yo no encontré información relevante al respecto. Más bien apunta hacia una época en la que los faraones pierden poder ante los señores provinciales o nomarcas que van a ganar posiciones, quedando como una figura meramente simbólica, como una
que ha perdido el poder efectivo, ¿no? Entonces, apunta esta época a una época de descontrol económico y desorganización social. Las fechas, por otro lado, no son exactas, ni las listas de faraones están completamente verificadas, pues hay divergencia al respecto, incluso huecos importantes, ¿no?, sobre las fechas y eso. Simultáneamente se desarrollan la séptima y la octava dinastía en capitales diferentes. Por su lado, la dinastía novena retoma un poco el control, pero las dinastías 10 y 11 transcurren otra vez simultáneamente. Será al final de la dinastía 11 cuando los faraones de nuevo reunifican Egipto, dando pie al Imperio Medio, que se mantuvo durante toda la dinastía 12. Estos faraones eran provenientes de Tebas, que establecieron su capital en Mist, al sur de Memphis. En este periodo hicieron grandes obras de infraestructura como estanques, diques y presas y otras obras acuáticas, no acuáticas, sino de manejo de agua, ¿no?, infraestructura sobre agua. Y promovieron el culto al dios Amón. Por otro lado, se extendieron al sur hasta Nubia, hasta la segunda catarata. Sobre todo, bueno, buscando el oro de Nubia, que era muy importante y que incorporaron inmediatamente a su economía. Se extendieron al oriente para conquistar Siria y Canaán. Así que, como vemos, fue una dinastía de impulso guerrero. Exploraron territorios, promovieron el comercio y con todo esto restauraron la grandeza del antiguo imperio. Todo era prosperidad, unidad, felicidad, hasta la invasión de los Hicsos, que desestabilizó toda la situación, lo que nos da pie al segundo periodo intermedio. El segundo periodo intermedio es un tiempo especialmente inestable. Los señores locales ganaron influencia y poder regionales en detrimento de la autoridad central de los faraones, por lo que poco a poco se van a generar liderazgos locales que van a encabezar gobiernos poderosos e influyentes. Incluso se fracciona Egipto en dos reinos nuevamente. El Alto Egipto por un modelo feudal con capital en Tebas, pero Nubia se separa, por lo que este reino se replegó hasta la primera catarata. Mientras tanto, en el Bajo Egipto, que es así, en el Bajo Egipto, que establece su capital en Sirius. Y bueno, pues cada quien maneja por su cuenta, ¿no? Y bueno, pues en esta época hay grandes segmentos de tiempo en que se traslapan las dinastías faraónicas, de manera que la dinastía 13 y la dinastía 14 son casi simultáneas, de hecho son simultáneas, con gobiernos muy breves, lo mismo que la dinastía 15, 16 y 17. Por otro lado, los Hicsos van a ir sometiendo algunos señoríos, de manera que van a aparecer centros tributarios, faraones bajo la influencia de ellos o faraones extranjeros caracterizados como Hicsos. Pero a ver, ¿quiénes son los Hicsos? ¿De dónde vienen? ¿De dónde salieron? ¿Cómo llegaron aquí? Pues nadie lo sabe. Nadie lo sabe con certeza. Sin embargo, se empieza a considerar que se trataba de poblaciones hurritas, sirios, cananeos o pueblos del cercano oriente, ¿no?, que venían desde Asia. Sin embargo, podemos identificar algunas aportaciones relevantes que hicieron a la cultura egipcia, ¿no? Por ejemplo, ellos introdujeron los instrumentos musicales de cuerda. También introdujeron el arco compuesto, la armadura de malla, las dagas, las espadas curvas de bronce. Hay unas muy características que tienen empuñadura de luna creciente, y bueno, es parte de su encanto. Y ciertas joyas como los pendientes, los alfileres, el telar vertical, ¿no? Y lo más notable, y que después sería la característica egipcia, va a ser la introducción del caballo y el carro de guerra, o la briga, que después será apropiada por los mismos egipcios y servirá incluso para atacar a los Hicsos. Muy inteligentes ellos. Y si ustedes se acuerdan, la briga también es un carro que utilizaban los romanos. Estos hacían carreras de carros. Bueno, lo que nos lleva al Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo. Fue Amosis I quien con un gran ejército expulsó a los Hicsos de Egipto. Recuperó la propiedad de Siria al oriente y Nubia al sur. Y de nuevo hasta la segunda catarata, recuperando las dimensiones del Imperio Medio.
poniendo las bases para un Estado fuerte que, unido a la estabilidad económica, posibilitó un Estado próspero y pacífico. 500 años de paz, la mejor época de Egipto, la mejor documentada, la más fácil de estudiar. Y con Amosis I se funda la dinastía 18. Bueno, con el faraón Tutmosis I se inician las reformas del templo de Amón en Karnak, que será objeto de intervenciones durante todo el imperio. Y se inicia la costumbre de enterrar a los faraones en tumbas subterráneas en el Valle de los Reyes. Esto anoten muy importante, porque aquí es el momento en que aparecen las tumbas del Valle de los Reyes. Y bueno, se expandieron las fronteras egipcias más que nunca, incluso hasta la Cuarta Catarata, hasta Canaán y Siria. Es un gran momento. Tutmosis II reinó 14 años, y al morir su esposa y hermanastra Hatshepsut, hija de Tutmosis I, inició un periodo de regencia y gobernó como verdadera faraona. Construyó un notable templo funerario y realizó comercio con el reino de Punt, hasta que la derrotó su hijastro, Tutmosis III, quien borró el nombre de su antecesora de todas las listas reales. Este joven Tutmosis III fue un hombre inteligente, de visión clara, de gran voluntad, que gobernó un imperio cosmopolita, de dilatadas fronteras y comercio internacional. Amenhotep III reinó entre paz, armonía y comercio, con un amplio programa de construcciones, y enfrentó una insurrección en Nubia. Amenhotep IV cambió su nombre por Akenatón, estamos ante Akenatón, que cambió la sede de la capital instalándola en Tel el Amarna. Durante su reinado vio el decaimiento del imperio egipcio, pues los hititas se apoderaron de Siria y los egipcios dejaron Canaán. Por otro lado, se empeñó en la reforma interna de Egipto, pues pretendía recuperar la preeminencia de la realeza que había tenido en el antiguo Egipto, lo que desembocó en la tan conocida como herejía de Amarna, pues asimiló al dios Amón con otros dioses, como Ra, Atum, Aharacti, Khnum, Kefri, Min y su forma visible, Atón, en una modalidad en la que el faraón personalmente daría culto al dios Atón, pero toda la gente le daría culto al faraón, posicionándose como un intermediario, como un mediador entre el dios y la población, o los hombres o las mujeres, ¿no? Esto, por supuesto, provocó tensiones entre los templos y los diferentes dioses en cuestión, derivando problemas entre el clero y la burocracia de la ciudad. Akenatón tuvo como esposa a la reina Nefertiti, con la que tuvo 6 hijos. Por otro lado, es padre de Tutankamón, que tuvo por una esposa secundaria. Tutankamón, todos lo conocemos por su gran tumba, redescubierta apenas en el siglo XX, es un faraón de un reinado muy breve, que previamente se llamaba Tutankatón, pero lo cambió por Tutankamón al abandonar Amarna. Se instaló en Tebas, donde fue coronado, echando por tierra todas las reformas de su padre, reinstaurando el culto al dios Amón y el politeísmo previo a las reformas de aquel. Los tiempos cambian. Con el reinado de Horemheb finalizó la dinastía 18. Con su muerte asume el trono su visir, Ramsés I, iniciando así la dinastía 19, dinastía más conocida de todas. Esta es la época más conocida de Egipto en realidad, la más brillante, una época guerrera, pues constantemente el faraón tuvo que salir a defender la integridad de Egipto contra diferentes invasores, por lo que se pierde la actitud confiada de los egipcios ante la vida, pues su status quo se vio constantemente amenazada principalmente por los hititas. Y así tenemos a Seti I, que fue un faraón guerrero, protector de Egipto, que encabezó campañas en Siria, Canaán y el Sinaí para contrarrestar el avance de los asiáticos. En este caso me refiero a los hititas. Ramsés II es el más conocido de todos los faraones, ¿no? El más conocido de todos. Si no, pues recuerden la película de los 10 mandamientos. Pues a Ramsés II nos quedan muchísimos documentos, nos quedan templos, estatuas, pues fue un estadista imparable. De él nos quedan 2 colosos, la finalización del templo de Luxor, con las 4 estatuas del faraón en granito, el Ramesseum,
que es su templo funerario. Y su obra más célebre y más discutida en el siglo XX, el Templo de Abusimac. Ustedes se acuerdan que lo movieron de lugar por la construcción de la presa de Azul. Está en Nubia y es su obra maestra. No podemos pasarlo por alto. Y bueno, el último faraón de esta dinastía 19 fue una mujer, Tausert, que fue investida con todos los títulos faraónicos. La dinastía 20 fue muy duradera. Casi todos los faraones se llamaron Ramsés, del tercero al Ramsés XI. El faraón Ramsés III fue un gran guerrero que tuvo que dar la estocada a los pueblos del mar. Sabemos que estos pueblos estuvieron desde la época de Ramsés II, su sucesor, y Ramsés III. Y Ramsés III es el que por fin logra exterminar, ¿no? Los pueblos del mar son una gran cantidad de gente que venían de diferentes orígenes y que pretendían asentarse en los lugares que atacaban y conquistaban. Viajaban con la mudanza. Entonces, a donde llegaban, conquistaban y ahí se instalaban, ¿sí? Así lograron hacerse con los territorios de Micenas, los hititas, Siria y Canaán. Justo llegaron los Peleset, que después fueron llamados filisteos. Después de Ramsés III, comienza el declive definitivo de la cultura egipcia. O si lo queremos ver de otra manera, los egipcios pues tuvieron que adecuarse a los nuevos tiempos, a un mundo más cosmopolita, enfrentado a otros imperios que eran igualmente poderosos, o hasta más, ¿no? Entonces, dinastía tras dinastía, la cultura fue perdiendo estabilidad, diluyéndose en la vida cotidiana, pues tanto los sacerdotes como la población fueron simplificando sus costumbres, pues como lo sabemos, mantener costumbres y ritos sociales resulta muy caro, y el ceremonial faraónico era especialmente costoso. Y bueno, comienza también en este periodo el saqueo de las tumbas del Valle de los Reyes, por lo que se fue perdiendo la sacralidad de su forma de vida. Al hacer las profanaciones, pierden sentido grandes cosas. Lo que nos da pie al último periodo dinástico. En esta época se inicia el último periodo dinástico, que está caracterizado por la fragmentación territorial, las conquistas de pueblos vecinos sobre todo el país o sobre ciertas regiones específicas, ¿no? Por parte de los libios, los nubios, los asirios, los persas, los griegos y finalmente los romanos en el año 32 a.C., que convierten a Egipto en una provincia del imperio. Los emperadores van a reclamar para sí el título de faraón, rey Dios, y por eso se diviniza la figura del emperador, que reclama la adoración de Dios, ¿no? Bueno, durante la dinastía 21 se realizó la insurrección en Nubia, que logró desprenderse de Egipto para siempre. La primera pérdida, con la terrible consecuencia de perder su oro, tan valioso y tan útil para la orfebrería egipcia. Por otro lado, empieza una gran influencia desde Libia, que en algún momento ellos serán coronados como reyes de Egipto. Por otro lado, los faraones pierden poder a favor de los sacerdotes del dios Amón, que lo ejercieron tanto como podían. Por lo tanto, este periodo se convirtió en una teocracia más que nunca. Esta fue la teocracia más importante de Egipto. Y miren que ya eran teocráticos, ¿verdad? Estamos de acuerdo. La dinastía 22 es de origen libio, la dinastía 23 de origen egipcio-tebano, que es un intento por recuperar el trono para los egipcios. Luego viene la dinastía 24, que es etíope, la dinastía 25, que eran nubios, y por lo tanto fue un tiempo especialmente complejo del que hay muchos datos, pero hay 4 faraones simultáneos en diferentes partes. Bueno, el periodo tardío o Baja Edo. No todo el mundo reconoce esta época, pero a mí me pareció relevante separar, ¿no? Para poder ver cómo está cambiando esto, que pues comprende la época que viene de la dinastía 26 hasta la conquista de Alejandro Magno. Al final de la dinastía 25, los asirios encabezados por Sennacherib invaden Egipto, toman Menfis y desgraciadamente el faraón en turno llamado Nabal tuvo que ceder la ciudad, pues el último faraón nubio, Tanutanani, tuvo que huir de Egipto ante el avance de Ashurbanipal.
que saqueó y destruyó la ciudad de Tebas, que se había convertido para entonces en una de las ciudades más importantes del mundo en ese tiempo. El espíritu egipcio se mantiene. Ellos son luchadores. Necao, fundador de la nueva dinastía, recupera Egipto, lo reunifica y se genera un país muy próspero y estable. Hasta que en el año 525, el faraón Psamético III, último de la dinastía 26, es derrotado por el rey Cambises, convirtiendo Egipto en una provincia del Imperio Persa. Por lo que los faraones de la dinastía 27 en realidad son reyes persas, es decir, Egipto se gobierna desde afuera por primera vez. Al final de esta dinastía es cuando Heródoto viaja a Egipto y realiza sus famosas descripciones del país. Y tiempo después los griegos ayudan a los egipcios a expulsar a los persas de su territorio, pues pierden la batalla de Maratón, lo que permite el surgimiento de las dinastías 29 y 30, que representaron épocas breves de prosperidad con muchos monumentos que dejaron huella por todo el mundo. Durante la dinastía 30, los egipcios participaron de alianzas con otros países mediterráneos que retardaron la invasión persa. Sin embargo, en el año 343 a.C., Egipto es conquistado de nuevo por los persas, hasta la llegada de Alejandro Magno, que integra a Egipto en su imperio helenístico, creando las últimas dinastías de Egipto, la helenística y la ptolomeica, que reinó ininterrumpidamente desde el año 332 al 30 a.C. De manera muy breve hemos repasado la historia del Antiguo Egipto, revisando generalidades de cada época y deteniéndonos en detalles que nos ayudan a identificar los aspectos claves de cada periodo. Me gustaría apuntar algunas ideas. Egipto es un país muy rico, que contiene los recursos naturales que conjugados permiten una buena calidad de vida para sus habitantes, siempre y cuando lo sepan administrar. Todos los periodos de paz y prosperidad coinciden con épocas de buenas cosechas y de buena administración de los recursos. Los egipcios tenían recursos asegurados que les permitieron tener tiempo libre, que aprovecharon para desarrollar actividades que los convirtió en una sociedad muy compleja, la más compleja de su tiempo. Durante todo el tiempo que existió Egipto, con los faraones gobernando. Cuando la cadena de mando funciona, los recursos fluyen, pero cuando los sacerdotes o los gobernantes de menor rango adquieren poder y ven por sus intereses propios, es cuando los recursos empiezan a escasear y la inestabilidad se apodera de la sociedad. Dejar huella es una necesidad imperiosa para los faraones, pues grandes obras hablan de la magnitud del propio personaje, aunque en algunos casos lo único que quede de ellos sea su propio ser. La historia del Antiguo Egipto es la narración más larga que ha existido de un grupo humano cualesquiera, pues con altibajos alcanzó a extenderse por 3.000 años y un poco más. Y aunque en retrospectiva valoremos más unos periodos que otros, todos los periodos históricos de esplendor o de supuesta decadencia tuvieron su propia importancia, pues las sociedades son dinámicas y cada vez tuvo que afrontar los retos que le imponía la realidad en el momento histórico preciso. Egipto es importante por muchos motivos, pues todos los imperios que lo conquistaron asumieron su forma de vida, se apropiaron de aspectos de su cultura y se enriquecieron todos con la cultura egipcia, desde los hicsos hasta los griegos y los romanos. Y serán los romanos, justamente, quienes asuman para sí la religión, el ceremonial y otros aspectos de su vida que incorporaron en la cultura romana. Recuerden que ellos eran apuntadores. Y esos aspectos pasaron al cristianismo, al judaísmo o al islam, de manera directa o indirecta. Y su influencia se sigue sintiendo en nuestra cultura. Pues muchas gracias. Espero sus comentarios y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto. Cuídense mucho. Bye, bye.